Vamos a otra cosa. Las vacaciones de invierno extendidas ya comienzan. Vamos a estar hablando de eso, pero lo que también comienza es la prueba de transición universitaria y el proceso de inscripción para la prueba de admisión a la educación superior para el próximo año, para el 2023. Un proceso que se va a extender hasta este miércoles 10 de agosto o el próximo miércoles 10 de agosto. Dicho examen corresponde al nuevo test que va a reemplazar a la prueba de transición rendida durante los años 2021 y 2022 y que llegó para dejar atrás a la prueba de selección universitaria. Queremos conversar más al respecto. Estamos en contacto con Simón Pinto, asesor de Acción Educar. Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, muy buenos días, gracias por el contacto, feliz de estar acá. A ver, ya comienza esta inscripción, se tiene que hacer antes del 10 de agosto, pero lo que quisiera entender, a juicio tuyo y de quienes son los expertos en materia educativa, es cuál es el gran cambio que trae esta PAES respecto de la PSU, que estuvo en sus últimos años al centro de la polémica, con un boicot de por medio, con muchos cuestionamientos. ¿Esto viene a mejorar el ingreso a la universidad y de qué manera? A ver, es muy importante lo que señalaste, Carla, porque la PSU duró cerca de 10 años y cerca de 10 años se le hizo críticas y nos demoramos 10 años un poco en hacerse cargo y se hicieron distintos estudios, hubo personas que analizaron la prueba, cómo se estaba haciendo esto el ingreso a la educación superior, y esta PAES, la nueva PAES, lo que viene a hacer es, promete de esta forma un nuevo sistema de acceso a la educación superior. Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy cautos. Hay que esperar que el producto al final dé frutos, de que esta nueva medición entregue sus frutos para luego realizar un verdadero análisis de que si hay más equidad, de que si hay mayor participación, de poder ingresar a la educación superior. Los grandes cambios que se dicen que respecto a esta prueba es que si bien se ajusta el currículum escolar que se realizó desde el año 2016, también hay un reajuste curricular respecto a la pandemia que hizo el Mineduc para hacer las ciertas prioridades dentro de los colegios de lo que se estaba enseñando, pero sobre todo que va a medir habilidades y conocimientos, pero sobre todo habilidades de cómo enfrentarse a una situación en la vida diaria por parte de los estudiantes, de tal forma que van a tener un mejor éxito en su desarrollo y desempeño en la educación superior. Yo creo que diría que esos son los principales cambios que promete esta prueba. Ya, eso como una orientación está correcto. En el fondo decir que una de las críticas a la PSU era el tratar de medir conocimientos y hoy día muchos dicen que el conocimiento está a un clic y que más bien lo que se tiene que desarrollar son habilidades y sobre todo habilidades para el siglo XXI como han sido rotuladas. ¿Está bien como ese reenfoque? Más allá de si se logra, que entiendo que tú me dices hay que esperar el resultado, pero el reenfocarlo así está bien, es correcto. Sí, yo diría que sí, está correcto, está más o menos en la misma línea de lo que fue los cambios de las bases curriculares. Entonces, uno esperaría, y yo creo que van en ese sentido, que van a conversar este cambio de bases curriculares con la nueva forma de medición para poder acceder a la educación superior. Ahora, Simón, ¿qué habilidades? Porque también yo me pongo a pensar que la prueba de aptitud académica decía medir aptitudes más que conocimiento, que no sé si aptitudes es lo mismo conceptualmente que habilidades, pero da la sensación de que no necesariamente estaba centrada en cuanto tú memorizabas o recordabas de lo que te habían enseñado en el colegio. Después pasamos a la PSU y hay ahí un giro que me imagino se evaluó y se dijo que por alguna razón había que hacer. Y hoy día nuevamente ya no está bien el enfoque de la PSU y lo que hay que hacer es medir habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? ¿Qué podría ser distinto, por ejemplo, con una prueba de aptitud académica que ya existió en nuestra historia? Sí, mira, a modo de contexto, hay dos pruebas obligatorias para los estudiantes que hoy día están en cuarto medio, que va a ser la prueba de comprensión de lectura y de matemática 1. En el nuevo sistema estás diciendo, en la PAES. En la PAES. Obligatorio, en la PAES, lenguaje y matemática. Y matemática 1. ¿Por qué digo matemática 1? Porque electiva vamos a tener historia de ciencias sociales y ciencias, ¿cierto? Y ahí los estudiantes, los postulantes tienen que elegir. Pero además se agrega matemática 2. Entonces, para ejemplificarlo muy bien, en matemática 1, que va a ser obligatoria, se van a medir habilidades respecto a enfrentamiento, a cómo los estudiantes se enfrentan a situaciones en su vida cotidiana, en cómo van a utilizar las matemáticas. Y en matemática 2 se va a profundizar. O sea, aquí, y esta prueba se va a exigir y se va a pedir para aquellas carreras donde se exige más y donde se estudia matemáticas. Claro. Por ejemplo, como ingeniería comercial, las ingenierías, pedagogía en matemáticas. Entonces, ya vemos una diferencia al final de que estamos diferenciando no tan solo en contenidos, sino también en habilidades para una prueba que se le va a exigir a todos
y una prueba matemática 2 que se le va a exigir solamente a aquellos estudiantes que estén interesados en una carrera donde se profundiza matemática. Ya, pero Simón, esto vendría a equivaler a lo que en mi época, en la prueba de aptitud, era la específica de matemáticas, un poco, que también tenía que ver con esto, con carreras orientadas hacia las matemáticas que pedían el saber mucho más materias más específicas. Yo me pregunto, eso sí, si los colegios logran formar con ese nivel de profundidad o no, o si en el fondo esto va a significar que los alumnos se tengan que preparar por su cuenta, pagar un preuniversitario. No todos tienen la posibilidad. Y esta pregunta te la hago porque también una de las críticas a la PSU tenía que ver con las brechas y con que, en definitiva, no se corregía lo que también venía desde el colegio, que era que aquellos que estudiaron en mejores colegios o colegios más caros, colegios de mayor privilegio, tienen un mejor rendimiento en la PSU. ¿Eso se podría llegar a corregir, crees tú? A ver, hay dos temas. Yo creo que las clases particulares o los preuniversitarios no se van a acabar. Y de hecho, porque es un sistema y un modelo y un negocio que viene a perfeccionar y ayudar muchas veces a los alumnos a corregir y a perfeccionarse. Yo creo que es difícil un poco cerrarlo o terminarlos de una. Y respecto a la segunda pregunta, yo creo que la prueba apunta a eso, a prueba que sea a un proceso de selección más equitativo y acortar las brechas. Pero eso lo vamos a poder ver cuando dejemos que la prueba avance. O sea, al menos una política pública se tiene que evaluar dentro de 5 años. Entonces ahí vamos a tener resultados exactos de que está acortando las brechas. Pero la intención, el diagnóstico que se hizo para esta nueva PAES es justamente ese, acortar las brechas de estudiantes, sobre todo en científico humanista y técnicos profesionales. Sí, y ahí había muchas veces una queja de los colegios que tienen esas orientaciones que decían que a veces no estaban bien preparados para las pruebas anteriores, que no recogían demasiado eso. Tú me dices que se va a tener que evaluar en el largo tiempo o en el largo plazo y uno se pregunta, claro, esta prueba llega justo en un momento donde tenemos una generación que ha estado súper afectada por la pandemia. Tú me dices que se han hecho algunas adecuaciones, pero eso no va a tender a distorsionar el panorama. No puede ser que las primeras como entregas o fotografías o resultados no sean realmente fieles a un escenario habitual de educación. No sé qué readecuaciones se han hecho en este sentido para minimizar, me imagino, el impacto. A ver, en la pandemia el impacto educativo es importante, es un verdadero terremoto lo que pasó. Entonces, tenemos toda una generación que no la podemos comparar como una generación como esa era hace 10 años. O sea, separaron las clases, hubo clases online, hay derechamente que colegios donde no hubo clases, y por eso que es importante que se continúe con el proceso educativo y que se den certeza. Entonces, vamos a ver, obviamente hay una distorsión, yo creo, pero va a tener que analizarse con lo que corresponde, un poco con la priorización de curricular, con la suspensión de las clases de que hubo, y en qué medida eso va a permitir estudiar las brechas que después que se espera que se vean acotadas. Ya, también es parte de lo que nos debería entregar y reflejar esta prueba una vez que se haga. La posibilidad de poder hacer la prueba más de una vez, ¿te parece acertada? Siempre se decía, bueno, es que jugarte como tu futuro en un solo día, cuando además hay un montón de aspectos, puedes estar nervioso, te puedes sentir mal ese día, justo estar enfermo, no sé, tantas cosas que pueden pasar, hacía que hubiese mucha presión. Eso me imagino que siempre es un paso adelante, ¿no? Que se pueda como al final quedar con el mejor puntaje o no jugarte todo en un mismo día. Sí, mira, esa es una de las cosas positivas, la verdad, que se ha implementado. Este lunes y martes se va a realizar la prueba de transición. Primera es que se realiza en un invierno. Y eso es algo positivo porque vas a tener estudiantes que en diciembre no, se enfermaron o les fue mal o se estaban nerviosos, que van a poder dar la prueba de nuevo este lunes y martes. Y ese mismo puntaje lo van a poder utilizar en el proceso de admisión 2023. Y si es que ellos, por ejemplo... Porque, ¿qué pasa? La prueba es el lunes y el martes. El 5 de agosto se dan los resultados de esta prueba, ¿ya? Y el proceso para inscripción termina el 10 de agosto. Si es que el alumno o el postulante recibe su puntaje y dice, chuta, la verdad no me alcanza para lo que yo esperaba, o no me siento cómodo con este puntaje, se va a poder inscribir y va a poder dar la PAES que se va a dar el 28, 29 y 30 de noviembre. Y va a poder utilizar el puntaje, tanto sea de lenguaje, de forma separada, de lenguaje, de matemáticas, de ciencia o de historia, para su proceso de admisión, ya sea de la prueba de transición o del PAES, de la PAES. Y eso es un cambio positivo. Eso baja harto la presión.
baja mucho la Porque presión y tienes sobre todo varias el puntaje. oportunidades, en el fondo es como una especie de repechaje también para uno mismo. Si es que no te va bien en la primera o tan bien como tú querías, tener una segunda oportunidad. Lógico, y además uno ya conoce, se enfrenta a un proceso y ya sabe de qué se trata la prueba y todo lo que implica. Además, el puntaje ya no existe en los 850 puntos. Ahora van a ser de 100 a 1000 puntos la prueba. O sea, ya no vamos a tener lo que uno decía coloquialmente, el alumno de 850. No, ahora va a ser hasta 1000 puntos y eso va a permitir estandarizar e igualar en una misma escala la prueba de transición con la PAES. Y recordando que esto se utiliza, los puntajes tienen una vigencia de 2 años. Entonces los alumnos, los estudiantes, postulantes, para poder jugar entre una prueba y otra, hablando siempre en un mismo puntaje. Ya. Y eso es un cambio innovador que hace este nuevo sistema. Ya, y esos de los más como consensuados, porque la mayoría de los expertos dice que sí, que bajarle el nivel de presión sin duda que aporta. Tengo, y me queda a mí la duda, siempre la tuve con la PSU, siempre la tuve con la prueba de aptitud y con las pruebas en general. Tengo la duda de si estas pruebas estandarizadas son efectivamente la mejor manera, porque hay lugares en el mundo donde no se hace así, hay otros donde sí se hace de forma estandarizada, para poder, por un lado, hacer el link entre lo que un estudiante sabe y el futuro laboral que quiere tener, si es que cuenta con esas habilidades o no, pero también poder proyectar si es que ese estudiante va a ser un buen estudiante en la universidad y va a llegar a completar, por ejemplo, su carrera. Nosotros en Chile tenemos un alto nivel de deserción y yo me pregunto si no hay una falla ahí al momento de tratar de proyectar y predecir si es que lo que ese estudiante está rindiendo le da para esa carrera que está eligiendo. Así es. Hay distintas cosas. Si uno le suma un poco la lección de lo que va a estudiar de lo que quiere hacer un estudiante, un futuro universitario, ya es difícil para la edad, para la temprana edad. Ahora, respecto un poco a la selección y al acceso a la universidad, es importante entender que este sistema, antes lo tenía el CRUCH, hoy día, y un poco, y fueron más las universidades que se unieron a este sistema de acceso a la educación superior. Yo creo que hay algo que replantearse, no hay que constantemente replanteárselo, pero sí destacar un poco la selección que pueden tener las universidades de poder de elegir también de sus estudiantes. Hoy día el borrador que presenta la Convención como nueva Constitución habla de cierta forma del acceso que se asegura, el acceso a la educación superior. Entonces vamos a tener que hacer adecuaciones o evaluar de qué forma se cumple ese mandato constitucional. Ahora, hay que observar también qué es lo que pasa en el resto del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, las postulaciones a la universidad es a cada universidad y es de forma distinta. Y es durante todo el proceso educativo. Y también existen pruebas estandarizadas. O sea, no es tan solo que uno va a la carta de recomendación y con las notas del colegio. También hay una prueba que a los estudiantes se les somete y ese puntaje les sirve adicionalmente a todos los otros antecedentes para postular a las distintas universidades. Claro, mi pregunta es si nos falta la otra patita, que tú lo dices, algunas universidades lo hacen con una entrevista personal o a lo mejor profundizar como en los intereses del alumno y tratar de llegar un poco más allá, pero también hay algunas experiencias en el mundo donde se hacen pruebas específicas para determinadas carreras porque, no sé, te voy a dar un ejemplo con los puntajes que manejamos hoy día, tú me dices que va a cambiar la escala, entonces me cuesta proyectarlo lo que va a pasar, vamos a tener que socializarlo y entenderlo, pero no sé, a lo mejor hoy día tú tienes un estudiante que saca 600 puntos en la prueba y que no le da para estudiar la carrera que quiere en la universidad más privilegiada o más prestigiosa, pero que a lo mejor tiene un montón de otras habilidades que lo van a hacer en el tiempo un mejor profesional que ese que sí sacó los 750 puntos porque sabía más de cosas específicas preguntadas en la prueba. Mi pregunta entonces es cómo se recoge eso, porque la vida es más que solo saber, la vida es más que, no sé, sacar un puntaje. Yo creo que además el esfuerzo, el talento y otras cosas a veces se quedan fuera de estas pruebas de medición. Así es, y por eso un poco las habilidades... Perdón, hasta las ganas, disculpa, hasta las ganas, porque a veces tiene gente que saca 800 puntos que no tiene tantas ganas de estudiar como otro que a lo mejor saca 600, pero que desea esforzar mucho más en la vida, no sé, por darte un ejemplo. Mira, así es, y un poco lo que conversaba, lo que tú señalabas antes, o sea, la prueba de aptitud y la PSU también prometieron de que iban a medir más habilidades. Yo creo que esta prueba se hizo un verdadero análisis, se hizo un estudio, y por ejemplo en Matemática 1, para ser muy concreto, las habilidades que las tengo aquí de torpeo, las habilidades que se van a medir, es resolver problemas, o sea, si hay un contexto o no, de que si se señala a una persona, a ese estudiante, ante una pregunta,
si se señala el procedimiento el cual tiene que resolver el problema. O sea, aquí es la capacidad de poder resolver un problema utilizando todos los conocimientos y todas las habilidades que existen para responderme la pregunta. También lo mismo modelar, representar, argumentar, en este caso con números, con álgebra, con geometría, y cómo yo también me enfrento a la situación ante una pregunta. Yo creo que la prueba va para allá y va encaminada para allá, un poco a cuáles son las habilidades que se están buscando los estudiantes. Comunica también, se comunica, hay una relación con las bases curriculares que se implementaron del 2016. Entonces yo creo que vamos por un buen camino. Es esto algo importante, serio, y hay consenso y hay harto trabajo detrás. Qué bueno, es bueno saber eso, ¿no? Que este podría ser el camino correcto. Ojalá que eso se traduzca en reducir las brechas, que han sido, yo creo, parte de las noticias que siempre tenemos en torno a las pruebas de medición, sea cual sea, y en todas ha pasado que lamentablemente el poder adquisitivo o la condición socioeconómica incide, lamentablemente, y genera más oportunidades para quienes tienen más comodidades y menos para aquellos que no han tenido esa suerte. Vamos a ver cómo termina este proceso cuando ya se rinda esta prueba. Recordar que hasta el 10 de agosto se pueden inscribir aquellos que la vayan a rendir, porque no se van a abrir, ya lo dijeron ayer claramente, nuevas postulaciones. Te queremos agradecer, Simón Pinto, asesor de Acción Educar, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carla, por el contacto y que tengan muy buen día. Que te vaya muy bien. Nos vemos.